¿Alguna vez has visto esas familias perfectas en las revistas? Las que tienen la casa enorme, los autos de lujo y sonrisas que podrían cegarte desde 1 kilómetro de distancia. Sí, esa éramos nosotros. O al menos, eso es lo que todos pensaban. Soy Valentina, y desde afuera, mi familia estaba viviendo el sueño americano. Teníamos esta casa enorme en la parte elegante de la ciudad, de esas donde hasta los buzones se ven caros. Nuestro garaje para 3 autos albergaba la colección de vehículos de lujo de mi papá, y nuestra alberca brillaba como algo sacado de una revista de resorts. Mi padre había construido su empresa desde cero, convirtiéndola en esta increíble historia de éxito que nos dio todo lo que podríamos desear. Y luego estaba mi madre, Beatriz. Mamá se aseguraba de que todos supieran exactamente qué tan exitosos éramos. Todavía puedo escuchar su voz haciendo eco en nuestra cocina de mármol: cariño, simplemente debo tener esta nueva bolsa de Gucci. Le decía esto a papá al menos una vez por semana, sus uñas perfectamente manicuradas golpeando contra cualquier revista que estuviera hojeando. Todas en el club de campo tienen una, y no puedo presentarme otra vez con el modelo de la temporada pasada. Papá solo sonreía. Esa sonrisa cansada que nunca llegaba a sus ojos. Sin decir una palabra, sacaba su tarjeta de crédito y se la entregaba. Así es como siempre funcionaban las cosas en nuestra casa, mamá pidiendo, papá dando. Ella nunca trabajó un día en su vida, pero déjame decirte, había convertido el gastar dinero en una forma de arte. Cada mes traía algo nuevo, ropa de diseñador que todavía tenía sus etiquetas cuando llegaba el siguiente lote, tratamientos de spa que aparentemente no podían esperar, viajes a resorts exóticos donde publicaba interminables fotos en redes sociales. Almohadilla bendecida, ¿no? Mientras tanto, yo pasaba la mayor parte de mi tiempo con lo que parecía un desfile interminable de niñeras. Las cambiábamos como mamá cambiaba de bolsos, ninguna parecía lo suficientemente buena para ella. Bueno, excepto por la señorita Paloma. Dios, la señorita Paloma era diferente. Ella realmente se preocupaba por mí, ¿sabes? No solo por su cheque de pago. Se sentaba conmigo durante horas, ayudándome a resolver mis problemas de tarea uno por uno. Me enseñó a hornear galletas, reales, no las elegantes que mamá pedía en esa costosa panadería del centro. La cocina se llenaba de este increíble aroma a vainilla y chocolate, y por una vez, ese frío mostrador de mármol se sentía cálido bajo mis manos cubiertas de harina. Pero como todo lo bueno en nuestra casa, la señorita Paloma no duró mucho. La encontré usando una de tus bufandas de seda, anunció mamá un día, su voz goteando ese tipo especial de desprecio que reservaba para las personas que consideraba por debajo de nosotros. Sabía que era una mentira, la señorita Paloma nunca haría algo así. Pero la palabra de mamá era ley en nuestra casa. Simplemente no podemos tener personal que no sepa cuál es su lugar. Tenía 14 años cuando todo cambió. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, ¿sabes? Papá trabajaba cada vez más tarde, estas profundas líneas de estrés grabándose en su rostro como cañones. Mientras tanto, mamá estaba ocupada planeando sus próximas vacaciones a las Maldivas, completamente ajena al peso que su esposo estaba cargando. Entonces llegó esa noche. El teléfono sonó. ¿Conoces esas llamadas que lo cambian todo? El sonido hizo eco a través de nuestros pasillos de mármol, seguido por el grito de mamá. No era su habitual jadeo dramático cuando la tienda se quedaba sin su perfume favorito. No, esto era diferente. Crudo. Real. Papá se había colapsado en su oficina. Un ataque cardíaco masivo, dijeron. Para cuando llegó la ambulancia, bueno, ya era demasiado tarde. Así nada más, mi padre se había ido, y nuestro mundo perfecto comenzó a desmoronarse como un castillo de arena durante la marea alta. El funeral fue esta borrosa irrealidad de vestidos negros y falsa simpatía. Me quedé allí, completamente entumecida, viendo a mamá dar la actuación de su vida como la viuda doliente. Lo interpretó perfectamente, secándose los ojos con un pañuelo monogramado, aceptando condolencias con la cantidad justa de gracia y sufrimiento. Pero podía ver el pánico en sus ojos. No porque hubiera perdido a su esposo, sino porque estaba a punto de perder su estilo de vida. ¿Quieres saber cuándo supe que realmente estábamos en problemas? El día que mamá entró a la oficina de papá y se sentó en su silla como si fuera la dueña del lugar.
La observé desde la puerta mientras giraba en ella unas cuantas veces, se arreglaba su blazer de diseñador, probablemente valía más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y llamó a todos los jefes de departamento para una reunión. He aprendido todo sobre este negocio de mi esposo, anunció a una sala llena de rostros escépticos. Vamos a llevar esta empresa a nuevas alturas. Quería gritar. Papá no le había enseñado nada sobre negocios porque ella nunca había mostrado interés. La mayor participación que había tenido con la empresa fue organizar la fiesta anual de Navidad, y aún así, solo contrataba personas para que hicieran todo. Pero ahí estaba, haciendo estas grandes proclamaciones sobre planes de expansión y estrategias de mercado que claramente no entendía. Esa noche en la cena, no podía dejar de hablar sobre su nuevo papel. ¿Sabías, Valentina, que tu padre tenía todas estas hojas de cálculo complicadas? Agitó su tenedor con desdén. Bueno, he simplificado todo. ¿Quién necesita todos esos números cuando tienes instinto? Mamá, intenté razonar con ella, ¿tal vez deberías contratar a alguien para ayudar a dirigir las cosas? ¿Alguien con experiencia? Ella solo agitó su mano como si estuviera espantando una mosca molesta. No seas tonta, cariño. Lo estoy haciendo perfectamente bien. Deberías escuchar lo impresionados que están todos con mi capacidad natural para los negocios. Pero no estaban impresionados. Ni siquiera cerca. Durante los siguientes meses, observé cómo los empleados experimentados comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero se fue el CFO de confianza de papá, el tipo que había estado con la empresa durante 20 años. Luego el gerente de operaciones. Pronto, incluso el personal junior estaba abandonando el barco más rápido que las ratas de una nave que se hunde. Mientras tanto, escuchaba estas conversaciones susurradas sobre pagos atrasados, contratos cancelados y deudas crecientes. Mamá comenzó a tomar dinero de las cuentas de la empresa para sus gastos personales, insistiendo en que se lo merecía como CEO. Cuando la cuestionaba al respecto, solo me daba palmaditas en la cabeza como si todavía tuviera 5 años. Eres muy joven para entender de negocios, cariño. Cada reunión familiar se convirtió en esta bizarra actuación teatral donde mamá era la estrella de su propia ilusión. La empresa nunca ha estado mejor, presumía a nuestros parientes, sorbiendo su costoso vino. He modernizado todo. Eduardo estaría tan orgulloso. Papá habría estado horrorizado. Solo tenía 15 años, pero incluso yo podía ver que nos dirigíamos directamente al desastre. El golpe final llegó justo antes de mi 16º cumpleaños. El aviso de bancarrota llegó un martes por la mañana, justo después de que mamá hubiera ordenado nuevos muebles de oficina para su imperio en expansión. Perdimos todo. La empresa fue vendida para pagar las deudas, pero no fue suficiente. Nuestra casa fue lo siguiente. Vi cómo los mudadores empacaban nuestros muebles de lujo y el guardarropa de diseñador de mamá. Nos mudamos a esta pequeña casa en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar por el que mamá solía pasar conduciendo con la nariz tan alta en el aire que probablemente podía oler el clima de mañana. Lo único que nos quedaba era mi fondo universitario, dinero que papá había apartado en un fideicomiso protegido que mamá no podía tocar. Pero eso no le impidió intentarlo. Valentina, cariño, me decía, con voz dulce como la miel pero ojos calculadores. Sabes que podríamos usar ese dinero ahora. Siempre podemos resolverlo de la universidad más tarde. No, mamá. Eso es para mi educación. Su rostro se oscurecería como nubes de tormenta acercándose. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me pagas? ¿Viendo a tu madre luchar mientras te sientas sobre una pila de dinero? Me daría el tratamiento del silencio durante días después de estas conversaciones, pero me mantuve firme. Había visto que tan rápido podía quemar el dinero, y no iba a dejar que destruyera mi futuro también. Los siguientes 2 años se arrastraron en esta niebla de tensión y hombros fríos. Mamá y yo apenas hablábamos excepto para discutir sobre dinero. Cuando finalmente llegó mi graduación de la preparatoria, ella dejó claros sus sentimientos. ¿Por qué debería hacerte una fiesta de graduación?, dijo esa mañana, sin siquiera levantar la vista de su taza de café. Ni siquiera ayudas a tu propia madre cuando lo necesita. Lo que ella no sabía era que ya había sido aceptada en la Universidad Barrett, una buena escuela a 3 estados de distancia. La había elegido específicamente por la distancia.
Tan pronto como terminó la ceremonia de graduación, le conté mis planes. ¿Me estás abandonando?, jadeó, agarrándose el pecho como si estuviera haciendo una audición para una telenovela. ¿Después de todo? No te estoy abandonando, mamá. Voy a la universidad, como papá quería. Esa habitación de dormitorio en Barret era diminuta, probablemente del tamaño de mi antiguo closet en casa. Pero, ¿sabes qué? Se sentía como el paraíso. No más chantajes emocionales, no más tratamientos del silencio, no más caminar sobre cáscaras de huevo. Estiré el dinero de papá lo más que pude, comidas baratas, libros usados, sin viajes de spring break. Cada día festivo, hacía la llamada obligatoria a casa. Hola mamá, ¿cómo estás? Oh, sobreviviendo. Apenas, diría con este suspiro dramático. A diferencia de algunas personas, no tengo un fideicomiso del cual vivir. Nunca me llamó primero. Ni una sola vez en 4 años. Pero honestamente, no me importaba. Estaba demasiado ocupada construyendo mi propia vida. Me gradué con honores, conseguí un trabajo en Ruiz y Associates, y encontré un pequeño apartamento en la ciudad. El trabajo se convirtió en mi enfoque, y resulta que era buena en ello. Muy buena. En 2 años, me habían ascendido 2 veces. Entonces llegó esa llamada navideña que lo cambió todo de nuevo. La calefacción está descompuesta otra vez, se quejó mamá durante nuestro habitual chequeo. Apenas puedo pagar la comida, mucho menos las reparaciones. Pero no te preocupes por mí, solo usaré 3 suéteres y comeré galletas. Algo en mí cambió. Tal vez fue porque acababa de recibir otro aumento, o tal vez solo estaba cansada de la culpa. Pero me escuché decir, iré a visitarte la próxima semana. Volé a casa con un plan. La casa se veía peor de lo que recordaba, pintura descascarada, canaletas rotas, alfombra antigua. Mamá abrió la puerta usando esa expresión de mártir que conocía tan bien. Me está yendo bien en el trabajo, le dije sobre el café. Me gustaría ayudar. Puedo darte 1,000 pesos al mes, y podemos arreglar un poco la casa. Sus ojos se iluminaron como no había visto en años. En semanas, la casa tenía pintura fresca, alfombras nuevas y calefacción funcionando. Nuestra nueva rutina comenzó lentamente, mamá llamaría con invitaciones a cenar, su voz cálida y entusiasta. Valentina, cariño, estaba pensando que podríamos probar ese nuevo restaurante italiano en la calle Mason. Nada lujoso, solo una agradable cena familiar. He invitado a la tía Carolina y al tío Armando. Estas cenas se convirtieron en lo nuestro. Mamá elegiría restaurantes modestos donde los platillos principales no pasaban de 30 pesos y la carta de vinos cabía en una página. A veces éramos solo nosotras, otras veces invitaba a su hermana Carolina o a su vieja amiga Mercedes o al tío Armando. La cuenta generalmente llegaba a alrededor de 200 pesos, que siempre pagaba sin dudarlo. Todavía recuerdo la primera vez que mamá presumió de mí en una de estas cenas. Estábamos en Valentina, este acogedor lugar familiar con manteles a cuadros y velas metidas en botellas de Chianti. Te conté, anunció mamá a la tía Carolina, radiante de orgullo, que Valentina acaba de conseguir la cuenta Anderson. El cliente más grande en la historia de su firma. Mi hija es una verdadera potencia en el mundo de los negocios, se parece a su padre en eso. Se sentía diferente. Un buen diferente. No como cuando solía presumir de mí cuando era niña, cuando yo era solo otro accesorio en su vida perfecta. Esta vez, estaba genuinamente orgullosa de lo que había logrado por mi cuenta. Las cenas se volvieron más frecuentes. Mamá llamaría cada par de semanas, sugiriendo nuevos lugares que había escuchado. Nunca nada extravagante, parecía entender el límite tácito ahí. Invitaría diferentes combinaciones de parientes y amigos, grupos pequeños que siempre estaban agradecidos y nunca eran presuntuosos. Mientras tanto, mi carrera seguía floreciendo. Cerré tratos más grandes, gané bonos más altos y finalmente tuve suficiente ahorrado para el enganche de mi propio lugar. La hipoteca era sustancial, pero manejable con mi salario. Cuando mamá vino a mi fiesta de inauguración, por primera vez no hizo ningún comentario mordaz sobre el tamaño o la ubicación. Solo me abrazó y susurró, «Te ha ido muy bien, cariño». Cuando me actualicé a un auto nuevo, se sintió natural darle a mamá mi auto viejo,
un Lexus de 5 años que había mantenido meticulosamente. Su antiguo Honda prácticamente funcionaba con oraciones en ese momento. El auto fue solo el comienzo. Durante una visita, noté su prehistórica conexión de internet por línea telefónica e inmediatamente arreglé la instalación de fibra óptica de alta velocidad. Luego comencé a cubrir sus facturas de servicios públicos cuando me di cuenta de que mantenía la casa demasiado fría en invierno para ahorrar dinero. El verdadero punto de inflexión llegó cuando planeé mi primer viaje de negocios a Nueva York. Mamá siempre había querido ver Broadway, así que la invité. Entonces la tía Carolina mencionó que ella tampoco había estado en Nueva York, y antes de darme cuenta, estaba reservando boletos para 3. Fueron compañeras de viaje perfectas, emocionadas pero no exigentes. Estaban contentas con hoteles de rango medio cómodos y auténticos restaurantes locales. Caminábamos a todas partes en lugar de tomar taxis, y pasaban horas en Central Park solo observando a la gente. Ese primer viaje sentó un precedente. Cada vez que tenía que viajar por trabajo, Boston, Chicago, San Francisco, llevaba a mamá y a 1 o 2 parientes. Se entretenían mientras yo estaba en reuniones, nos encontrábamos para cenar, y en mis días libres, explorábamos juntos. Se sentía como si finalmente estuviera conociendo a mi verdadera madre, la persona que podría haber sido si el dinero no hubiera distorsionado tanto su perspectiva todos esos años. Entonces llegó esa llamada telefónica del martes por la mañana mientras revisaba contratos en el trabajo. Valentina, cariño. La voz de mamá tenía esa emoción especial que había aprendido a reconocer. He estado pensando en mi cumpleaños el próximo mes. Sabes que cumplo 55, ¿verdad? Por supuesto, mamá. Estaba planeando ir a verte. ¿Querías hacer algo especial? Oh sí, quiero celebrar apropiadamente esta vez. Es un hito importante, después de todo. Inmediatamente comencé a planear. ¿Qué tal una cena agradable en tu casa? Podríamos invitar a la multitud habitual, tía Carolina, tío Armando, Mercedes. Podría contratar un servicio de catering, o podríamos pedir de ese lugar italiano que te encanta. ¿O no, cariño?, me interrumpió. No te preocupes por nada de eso. Quiero organizar todo yo misma esta vez. Has hecho tanto por mí últimamente. Déjame manejar la celebración de mi cumpleaños. Algo en su tono debería haberme advertido, pero solo estaba feliz de verla tomar la iniciativa. ¿Estás segura? Realmente no me importa ayudar. Absolutamente positiva. Solo preséntate a las 7. Te enviaré la dirección del restaurante por mensaje. Cuando llegó el día, volé temprano y me registré en mi hotel habitual. Mamá me había enviado un mensaje con una dirección que no reconocía, pero no pensé mucho en ello hasta que mi taxi se detuvo en Le Pavillon, el restaurante más caro de la ciudad. El tipo de lugar donde el menú no lista los precios y necesitas reservaciones con meses de anticipación. El maitre me llevó a través del comedor principal, pasando por candelabros de cristal y paredes con pan de oro, hasta una masiva sección privada en la parte trasera. Mi corazón se detuvo. Allí, distribuidas en varias mesas cubiertas con mantel de lino prístino, estaban sentadas al menos 30 personas, cada pariente que teníamos, más lo que parecía ser la mitad del círculo social de mamá. Valentina. Mamá se apresuró hacia adelante, lágrimas brillando en sus ojos. Me envolvió en un abrazo apretado que olía a su perfume favorito caro. Estoy tan feliz de que estés aquí. Aturdida, me dejé llevar a un asiento. La tía Carolina se estiró a través de la mesa y apretó mi mano, sus anillos de diamantes atrapando la luz de los candelabros de cristal arriba. «Eres una hija tan maravillosa», exclamó efusivamente. Tu madre no podía dejar de hablar sobre cómo insististe en organizarle esta increíble fiesta. El foie gras es divino, y escuché que viene el Wagyu. La habitación parecía girar mientras la realización me golpeaba como un golpe físico. Mamá no solo había organizado su propia fiesta de cumpleaños, había orquestado una celebración extravagante que esperaba que yo pagara, sin siquiera decírmelo. Mi estómago se revolvió mientras veía plato tras plato de comida obscenamente cara llegar a las mesas. Los meseros se deslizaban entre los invitados, sirviendo botellas de vino de 500 pesos como si fuera agua del grifo. Detecté carne Wagyu japonesa que sabía costaba 400 pesos por porción, caviar importado, langostas enteras traídas desde Men. Un rápido cálculo mental me mareó, 8,000 pesos por lo menos, tal vez más.
La tía Carolina se puso de pie, copa de champán en mano, golpeándola suavemente con su cuchara de plata. El tintineo del cristal hizo eco a través del comedor privado mientras las conversaciones se apagaban. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, cada latido una advertencia que no podía ignorar. Me gustaría hacer un brindis, anunció, su rostro resplandeciente. Por mi maravillosa sobrina Valentina. Tu generosidad esta noche muestra lo increíble hija que eres. La manera en que has cuidado de tu madre, y ahora esta increíble celebración. Lo siento, interrumpí, mi voz temblando ligeramente, pero necesito detenerte ahí. La sala quedó en silencio. La sonrisa de mamá se congeló en su rostro como una máscara de porcelana a punto de romperse. Yo no organicé esta cena, continué, mirando alrededor de la sala. No elegí este restaurante. No autoricé ninguno de estos gastos. De hecho, esta es la primera vez que escucho sobre todo esto. Los jadeos ondularon a través de la reunión. El tenedor de alguien resonó contra su plato, el sonido agudo como vidrio rompiéndose en el repentino silencio. Valentina, siseó mamá, su rostro enrojeciendo. No seas ridícula. Por supuesto que tú estás pagando por esto. ¿Quién más lo haría? Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el piso de mármol. No, mamá, no lo haré. Ofrecí organizar una cena agradable en tu casa o pedir de tu restaurante italiano favorito. Dijiste que querías manejar todo tú misma. Nunca mencionaste el pabellón o invitar a 30 personas. Pero tú siempre pagas, balbuceó, su voz subiendo una octava. Has estado pagando por todo. Por cosas razonables. Restaurantes normales, facturas básicas. Esto no. Hice un gesto hacia el fastuoso festín frente a nosotros. No te debo un cheque en blanco. Tu ingrata, la voz de mamá se quebró. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho por mí? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Te refieres a cómo intentaste gastar mi fondo universitario? ¿O a llevar la empresa de papá a la quiebra? El silencio en la sala era ensordecedor. Metí la mano en mi bolso y saqué mi cartera, contando billetes con dedos temblorosos. Esto cubre mi chuleta de cerdo y copa de vino, dije, colocando 200 pesos sobre el prístino mantel blanco. Buena suerte con el resto. Salí sin mirar atrás, mis tacones resonando contra el piso de mármol como una cuenta regresiva. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. El aire nocturno golpeó mi rostro como una bofetada cuando salí a la calle. Detuve el primer taxi que vi y lo dirigí a mi hotel. Tan pronto como llegué a mi habitación de hotel, apagué mi teléfono. Sabía que pronto comenzaría a sonar, llamadas furiosas de mamá, mensajes decepcionados de parientes, exigencias de explicaciones. Pero por ahora, solo necesitaba silencio. Me senté en el borde de la cama del hotel, manos temblando, y observé las luces de la ciudad parpadear a través de la ventana. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente sola, y extrañamente, maravillosamente libre. La mañana siguiente, cuando finalmente encendí mi teléfono de nuevo, casi explotó con notificaciones. 47 llamadas perdidas de mamá. 28 de la tía Carolina. 15 del tío Armando. Docenas más de varios parientes. El buzón de voz estaba lleno. Tomando un respiro que parecía provenir de las profundidades de mi alma, llamé a mamá. Contestó al primer timbre. Mamá, lo siento por cómo terminaron las cosas anoche, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Voy para allá ahora. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió en el restaurante. Genuinamente pensé que podría encontrarme a medio camino. Que tal vez, solo tal vez, se daría cuenta de lo inapropiado que fue organizar una fiesta tan extravagante a cuenta de alguien más sin siquiera preguntarle. No podría haber estado más equivocada. ¿Cómo te atreves? Su chillido fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Tú, cosa egoísta, narcisista e ingrata. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Mamá, si tan solo me hubieras dicho sobre. Me humillaste completamente frente a todos. ¿Sabes qué pasó después de que te fuiste dramáticamente como una niña malcriada? Todos tuvieron que aportar 400 pesos cada uno para cubrir la cuenta. ¿$400?
El total llegó a 12,000 pesos. Y tú, con todo tu dinero, ni siquiera te molestaste en pagar la fiesta de cumpleaños de tu propia madre, maldita tacaña. Mi cabeza daba vueltas. $12,000. Habían pedido aún más después de que me fui. Una claridad fría se asentó sobre mí, como escarcha cristalizándose en un cristal de ventana. ¿Crees que soy tacaña, mamá? Bien. Te mostraré lo que es ser tacaña. Colgué en medio de su diatriba. Mis manos ya no temblaban. En cambio, esa claridad helada guió mis movimientos mientras abría mi laptop. Primero, inicié sesión en mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia automática mensual de 1,000 pesos a su cuenta. Luego, llamé al concesionario de autos donde había comprado mi antiguo Lexus. Hola, soy Valentina Montemayor. Necesito organizar la recuperación de un vehículo. El auto todavía está a mi nombre. 20 minutos después, una grúa iba en camino a la casa de mamá. Abrí el sitio web del proveedor de servicios de Internet, 3 clics y su conexión de alta velocidad estaba programada para desconexión. Finalmente, abrí mi cuenta de redes sociales y comencé a escribir, anuncio importante para los miembros de mi familia, con efecto inmediato, ya no financiaré ningún viaje ni gastos de viaje para mi madre o parientes. Cualquier arreglo previo está cancelado. Por favor, hagan sus propios planes de viaje de ahora en adelante. Presioné publicar y cerré mi laptop. Se sentía como cerrar un capítulo de mi vida. La repercusión fue nuclear. En cuestión de horas después de mi publicación en redes sociales, mis notificaciones explotaron con comentarios de parientes que, apenas días antes, habían estado más que felices de disfrutar de mi generosidad. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre?, escribió la tía Carolina, sus palabras goteando veneno. Después de todo lo que sacrificó por ti, no eres más que una ingrata egoísta obsesionada con el dinero. El tío Armando, quien había viajado con nosotros a San Francisco apenas 2 meses antes, quien había elogiado la cena de mariscos que le invité en el Fisherman's Wharf, intervino con su propio golpe. Tu padre estaría avergonzado de en lo que te has convertido. ¿Así te crió él, para abandonar a la familia? Los comentarios seguían llegando, cada uno más venenoso que el anterior. Mi prima Mariana, a quien había ayudado a mudarse a su nuevo apartamento apenas el año pasado, publicó: no te molestes en aparecer en mi boda en septiembre. No quiero a alguien tan desalmada en mi día especial. La tía Carolina siguió con otro golpe: y puedes olvidarte de mi fiesta de 60 aniversario el próximo mes. No necesitamos tu dinero ni tus regalos. Era fascinante, realmente, ver qué tan rápido olvidaron todas las cenas, todos los viajes, todas las veces que había pagado la cuenta sin pensarlo 2 veces. Ahora yo era la villana en su historia, la hija codiciosa que había abandonado a su pobre madre. Ninguno de ellos mencionó la cuenta de 12,000 pesos que se habían visto obligados a dividir. Ninguno de ellos cuestionó por qué mamá había invitado a 30 personas a un restaurante donde los platillos principales comenzaban en 300 pesos sin discutirlo con la persona que esperaba que pagara. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me sumergí en el trabajo, tomé proyectos extra, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Mi teléfono seguía sonando con mensajes de números desconocidos, parientes tratando de contactarme a través de diferentes teléfonos después de que los había bloqueado. Cambié mi número. Algunas noches, me quedaba despierta en mi cama, mirando al techo, preguntándome si había hecho lo correcto. Pero entonces recordaba todas las veces que mamá me había manipulado, todos los chantajes emocionales, todas las exigencias interminables disfrazadas de amor. La cena de cumpleaños no fue un incidente aislado, fue solo el ejemplo más descarado de un patrón que había estado ahí todo el tiempo. 2 meses después del incidente del restaurante, mamá intentó contactarme. Usó el teléfono de su vecina para dejar un mensaje de voz: Valentina, cariño, ¿podemos hablar? Te extraño. Las cosas han sido difíciles. ¿Tal vez podríamos reunirnos para un café? ¿Solo nosotras? Su voz sonaba más pequeña de alguna manera, menos segura. Parte de mí quería creer que había cambiado, que finalmente había entendido. Pero entonces noté algo: todavía no se había disculpado. No había reconocimiento de lo que había hecho, ni asumía responsabilidad. Solo otro intento de atraerme de nuevo. Bloqueé ese número también. La vida continuó. Conseguí otro ascenso en el trabajo.
Sin el constante drenaje de mantener a mamá y varios parientes, mi salario se extendía más lejos de lo que jamás había imaginado. Hice un viaje a Europa, sola esta vez. Sin parientes que entretener, sin demandas de nadie que satisfacer. Fue liberador. A veces, a través de conocidos mutuos o redes sociales, escucho fragmentos sobre la vida de mamá. Tuvo que reducir gastos nuevamente, mudarse a un lugar aún más pequeño. Se queja con cualquiera que la escuche sobre su hija ingrata que la abandonó. Los parientes simpatizan, por supuesto, pero curiosamente, ninguno de ellos se ha ofrecido a mantenerla como yo lo hice. ¿Extraño tener una madre? A veces. Pero extraño a la madre que necesitaba, no a la que tuve. Extraño la idea de familia, pero no la realidad en la que mi familia se había convertido, una red de usuarios demasiado felices de tomar todo lo que podía dar y luego condenarme cuando finalmente dije basta. Tal vez algún día mamá tendrá una verdadera epifanía. Tal vez entenderá que el amor no debería venir con una etiqueta de precio, que la familia no se trata de transacciones financieras. Tal vez ofrecerá una disculpa genuina, no del tipo que viene con excusas o exigencias, sino una que muestre verdadera comprensión del daño que ha causado. Si ese día llega, podría estar abierta a reconstruir algún tipo de relación. Una diferente, con límites claros y respeto mutuo. Pero incluso entonces, nunca volveré a ser el cajero automático de la familia. Ese capítulo de mi vida está cerrado para siempre. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y no olvides suscribirte para más historias sobre las lecciones más duras de la vida y la fuerza que se necesita para elegirte a ti mismo. A veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.